Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Me quedaba con la idea de empezar hablando del para qué evaluamos, incluso responder al por qué. Yo cuando me preguntan el por qué evalúas, se me queda un poco corto, porque realmente podríamos resumirlo todo en dos cosas. Porque evalúo porque no me queda más remedio, aunque eso no anima mucho, ¿verdad? O porque me lo creo. Y cuando hablo de creérmelo es cuando entro al terreno de la utilidad, del para qué evalúo. Y en el para qué evalúo ahí ya sí que empezamos a encontrar elementos que son valiosos, porque por un lado nos permite rendir cuentas y poner en valor lo que estamos haciendo. Por otro lado, lo que nos va a permitir es mejorar el programa. Y por otro lado también nos va a permitir iluminar intervenciones que no estamos haciendo pero a lo mejor tendríamos que hacer. Es decir, ¿qué no estoy haciendo pero que a lo mejor debería? Y esas tres utilidades que son aplicables a proyectos de educación o innovación, como decía Dante, a través de la tecnología y a casi cualquier intervención, pero son un poco las tres utilidades. Si hablamos ya de retos concretos relacionados con este tipo de proyectos, a mí me surgen dos tipos de retos. Unos que tienen que ver con hacerse las preguntas adecuadas. Otro tiene más que ver con elementos de método, de cómo soy capaz de responderme a esas preguntas. Si habláramos de los retos vinculados a las preguntas, a hacerte las preguntas adecuadas, yo ahí comparto lo que comentaba tanto Mila como Dante a los efectos de, por un lado, los programas son mosaicos complejos y cuando hablamos de este tipo de proyectos hay muchos proyectos muy distintos cuyos objetivos pueden ser muy variables. Es verdad que muchas veces coinciden componentes comunes, componentes de tecnología, componentes de formación y capacitación docente, por poner un caso. Pero pueden ser muy diversos. Y una de las primeras claves a efectos de realizar una primera pregunta o empezar a hacer preguntas adecuadas sería la pertinencia del programa. Esto es, lo que yo tengo claro, lo que quiero lograr, ¿es realista lo que espero lograr con el programa que yo estoy poniendo en marcha? Esa sería un poco la primera pregunta. Por tanto, para hacer buenas preguntas habría que conocer cada caso, pero yo me voy a lanzar y voy a establecer un marco de algunas preguntas que a lo mejor no aplican a un proyecto o a otro, sea público o privado, pero que pueden, ¿no?, estimular, pensar si a mi proyecto esto sí le aplica. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos utilizando la tecnología en la escuela, una de las preguntas que yo siempre me hago es cuál es el modelo pedagógico que está detrás del aparato, de la tecnología, que está detrás de la solución tecnológica. Y sobre todo, en qué medida ese modelo encaja o no encaja con la realidad de un colegio, de un centro educativo, que tiene un proyecto de centro y que tiene una manera de enseñar. Y esta es una pregunta que en términos de pertinencia me parece relevante, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de contexto vulnerable, lo decía Mila, conocer las necesidades concretas que ellos tienen. ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué fortalezas tienen? ¿Qué capacidades? ¿Qué capital humano, técnico, infraestructura? Cuando hablamos de vulnerabilidad o de contexto vulnerable, el contexto vulnerable no termina en los muros de la escuela, porque la escuela está insertada en una comunidad que tiene unas dinámicas y unas realidades, y a lo mejor mi foco no es este, pero igual me tendría que preguntar qué hago yo o qué aporta mi programa a resolver determinadas situaciones problemáticas, un contexto vulnerable de puertas afuera de la escuela, ¿no? Incluso qué efectos tiene o no que yo intervenga en una escuela en relación al resto de escuelas que están alrededor. Porque funciona como un sistema. Cuando yo trabajo con un grupito de escuelas, esas escuelas están dentro de un sistema más amplio. ¿Qué efecto va a tener en ellas? ¿Va a generar un modelo? ¿Va a estimular en esas escuelas? ¿O igual va a generar un problema? Porque entonces voy a coger a los chicos y me los voy a llevar a esta escuela. Esto que parece una cosa menor no lo es tanto, ¿no? Eso es una pregunta, no hay una respuesta a esto. La cuestión es ver si yo debo hacerme esta pregunta y afrontarla. Por sintetizar, hay elementos básicos. Uno, el de la alineación, yo creo que lo habéis comentado también, o Dante lo ha llegado a comentar, me parece, en su momento, y es, yo trabajo en programas que están insertos en un sistema educativo. Ese sistema educativo tiene unos lineamientos, y quien es el responsable del sistema educativo es el titular de obligaciones, o sea, el ministerio, o sea, la política pública de educación. Entonces yo no puedo aparecer como un extraterrestre. Por lo tanto, la alineación y en qué medida yo estoy alineado con esa política pública, a veces para empujarla y fortalecerla, pero también a lo mejor para establecer un diálogo crítico, un diálogo asertivo, para enriquecer esa política pública. Puede no ser, insisto, objeto de mi programa, pero puede ser una pregunta relevante para algunos programas, ¿no? Un elemento de apropiación que lo vinculo con sostenibilidad. Al final, yo un poco la pregunta que siempre hago es si nuestras intervenciones son transitorias, y la lógica es, yo acelero y fortalezco la apropiación del programa y el empezar a trabajar la sostenibilidad desde el principio, son elementos clave. ¿En qué medida esto lo estoy logrando?
porque al final la escuela se va a quedar. Y desde el principio yo creo que tiene que ser asumida esa intervención. A veces la pregunta tan sencilla es, ¿pero este programa lo quieren o no lo quieren? ¿Pero lo quieren o no lo quieren? Porque a lo mejor, porque claro, pues si me lo manda la Secretaría Municipal de Educación, pues que no tengo mucho más que decir, por ejemplo. O, bueno, es que no tengo equipamiento y aquí me lo ofrecen, ¿no? Yo creo que la pregunta adicional de más allá de lo que yo puedo aportar es, ¿el programa y la intervención la quiero? Es una pregunta importante porque eso marca en términos de apropiación. Sostenibilidad ya lo comentaba, y yo creo que en tema de eficiencia, pero eficiencia entendida, bajo mi punto de vista, de dos maneras. Una, en el sentido de, estamos siendo honestos cuando a un centro educativo, honestos, entendedme, es una manera de hablar, si le estamos diciendo abiertamente y somos claros con el centro para que entienda el coste y el esfuerzo que supone que este programa entre en una escuela. Porque más allá de la dotación, más allá de todo el esfuerzo que ponemos en un programa, sea público o privado, me da igual, al final los actores que están en la escuela van a tener que trabajar, van a tener que dedicarle, van a tener que modificar dinámicas de organización escolar, espacios que los tienen para una cosa y los tendrán para otra. Dedicación. Y yo creo que eso es un elemento que es importante preguntarnos si el colegio, si la escuela, si el centro educativo es consciente de entrada. Es una buena pregunta, bajo mi punto de vista también en términos de reto. Y por otro lado, la tecnología, en la labor docente, muchos de aquí pues seremos docentes, yo en el ámbito de una universidad, no en un centro educativo, pero hemos vivido la complejidad que tiene aprender a utilizar una tecnología y utilizarla como vehículo. Esto significa que si yo como docente tengo una programación didáctica, que ya vendrá un inspector a apretarme las clavijas para que vea todas las competencias que están en el currículo correspondiente, la tecnología en ocasiones cuesta, tengo que aprender a utilizarla para poder utilizarla como vehículo, ¿no? Y ahí en términos de eficiencias voy a ser capaz de usarla optimizando el tiempo para que efectivamente sea un vehículo de aprendizaje. Esto sería un poco el planteamiento. Más allá de esto estaría el ámbito de los resultados, que yo los centraría en estudiantes, en docentes y en la escuela como sistema. Ahí sí que evidentemente cada proyecto es muy diferente y puede pretender abarcar más o menos, y esto daría para mucho más. Y yo simplemente, en cuanto a retos de método, de cómo me voy a poder responder a preguntas, 5 tips, pero en modo teletipo. ¿Tienes tiempo, Tengo tiempo todavía, ¿sí? Perfecto. Pues mira, vamos a ello. En primer lugar, creo que estos programas, sobre todo cuando son con una concepción de medio-largo plazo, son evaluados de mejor manera cuando se concibe un sistema que integre el seguimiento y la evaluación de forma continua y sistemática en el tiempo. Es decir, una acción específica evaluativa en un momento dado concreto nos va a poder dar luz, pero probablemente vamos a perdernos bastante de la información que nos permite saber si esto está funcionando, si no funciona o si hemos de mejorarlo. Yo creo que eso es un primer tip. El segundo, y es que aunque no lo creáis, que no os engañen, es decir, hablar con los actores del centro dice muchas cosas muy valiosas para entender cómo es la intervención. Tendrá sesgos, tendrá condicionantes, tendrá lo que tú quieras tener, pero esa información es esencial y para eso hay que hablar cara a cara, hay que hablar a través de grupos de debate, hay que hacer cuestionarios, hay que hablar con ellos, porque nos van a ayudar a responder muchas preguntas. Yo creo que hay que conocer la realidad físicamente, hay que estar allí para entender exactamente lo que es una realidad, esa realidad concreta, ese contexto vulnerable, esa instalación, ese centro, a efectos evaluativos o de poder responder bien a las preguntas. Hay que trabajar con datos. En un programa que utiliza la tecnología hay que trabajar con datos. Yo creo que la analítica del dato, teniendo plataformas, teniendo dispositivos que están o pueden, y aplicativos que también capturan datos, es muy valioso el trabajo de minería de datos, de depuración, de análisis y de tomar decisiones basadas en esa evidencia. Yo creo que esos son 4 elementos. Y si nos fuéramos a lo... Porque claro, digamos, bueno, pero a mí lo que me interesa, más allá de todo esto que has contado, son los resultados. Es decir, ¿esto para qué sirve? ¿No? O sea, puede ser muy pertinente, muy apropiado, muy alineado, muy sostenible, muy eficiente, pero al final dices, ¿pero esto para qué? Insisto, ahí hablábamos, que esto daría para otro día, de esos 3 ámbitos de resultado, lo que centrado en docente, centrado en estudiante y centrado en escuela, pero yo sí daría 2 recomendaciones muy rápidas a la hora de la medición o la aproximación a la medición de resultados. Por un lado, estos proyectos generan capacidades en docentes, en directivos, a veces en familias y por supuesto en los estudiantes, o eso se pretende. Al final yo creo que es razonable
o deseable bajo mi punto de vista, que se trabaje en el propio programa y en la evaluación, por tanto, en el entorno de marcos competenciales, marcos de referencia, de competencia que ya existen. En muchos casos están elaborados, validados, trabajados por diferentes instituciones, hay muchas. Y esa es nuestra hoja de ruta desde el punto de vista evaluativo. Cuando yo quiero generar una capacidad, tengo que utilizar un referente y contrastar un momento previo con uno posterior, un contrafactual de una manera o de otra. Como queramos medir, eso ya entraremos, pero trabajando sobre marcos, porque trabajando sobre marcos, insisto, bueno, tenemos una hoja de ruta clara sobre en qué punto estamos y a qué punto queremos llegar con las capacidades generadas, sean digitales docentes, sea competencia matemática, etc. Por tanto, el trabajo de la evaluación de resultados a partir de marcos de referencia y tratar de hacer una aproximación a aislar el efecto de lo que yo provoco o de lo que mi programa provoca frente a la dinámica natural de la escuela y del aula, porque la tecnología se utiliza, entre comillas, un rato, a veces, en ocasiones, para determinadas actividades, para determinadas competencias. No estoy todo el tiempo trabajando. Por lo tanto, cuando yo mido mejoras competenciales, es bueno, bajo mi punto de vista, ir haciendo poquito a poco una aproximación a hallar el efecto neto. Descontar lo que yo no aporto y quedarme con lo que puedo aportar, porque ahí sí que estoy aproximándome al impacto que yo genero. Esto metodológicamente es difícil y daría para mucho tiempo, pero sí hay métodos que desde menos rigor a máximo rigor nos pueden permitir ir aproximándonos a ellos. Es aproximarnos al concepto que se llama de contrafactual. ¿Qué hubiera pasado en ausencia de programa? Porque comparando eso frente a lo que he logrado, me quedo con la piedra preciosa de lo que yo he logrado.